Gracias, un gusto como siempre estar aquí con todos y cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo de Juan 23 especialmente. De aquí pues le mandamos un saludo grande y deseos y oraciones y bendiciones a Baudilio para que se mejore, para que se sienta mejor poco a poco, pues y así pueda regresar a compartir con nosotros en estas reuniones. La charla para el día de hoy, el tema eran los 5 consejos para perseverar en la fe. Y eso puede sonar un poquito trillado, puede sonar un poquito repetitivo o cansón, porque pues es algo que casi siempre lo mencionamos, que casi siempre hablamos de ello, pero igualmente, siempre sea como sea, es sumamente importante y bueno recordárnoslo a todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros empezamos a caminar en la fe, que es lo primero que tenemos que nosotros hacer, o que lo primero que se nos dice que debemos hacer para nosotros encaminarnos directamente o de una manera completa o llena en este camino que es la fe. Es empezar o continuar o retomar el asistir a misa. Y eso es algo que es netamente importante y es la base, es donde viene nuestra fe, donde viene nuestra gracia, donde nosotros nos llenamos completamente con el amor de Jesucristo. Y la razón por la cual digo esto es porque ya incluso como sacerdote, si tan solo supieran la cantidad de personas que vienen a nosotros para confesión, porque simplemente dejan de ir a misa, sin ningún motivo, sin ninguna razón, sin ningún motivo de fuerza mayor. Simplemente se quedaron cansados, o simplemente estaban con gente en la casa, o simplemente querían pues hacer cualquier otra cosa, o tenían planes diferentes. Entonces, cuando se trata de las diferentes actividades que nosotros podemos tener en un domingo, si tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer, de esa lista, la primera que podemos tachar como algo que no es imprescindible o necesario es la misa. Y eso es algo que nosotros como católicos tiene que cambiar. Es algo que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como católicos comprometidos, deseosos de seguir a nuestro Señor, eso tiene que cambiar. La misa tiene que ser lo principal, la misa lo tiene que ser todo, la misa tiene que ser lo único que sea fijo y estático en nuestras vidas como católicos. De ahí, todo lo demás, cualquier plan que yo pueda tener, tiene que girar alrededor de mi decisión, de mi compromiso, de mi responsabilidad de asistir a misa todos los domingos. Si usted es una persona que ya tiene esa actividad o esa práctica de asistir a misa todos los domingos completamente perfeccionada y no hay ningún problema con eso, mejor dicho, bienvenido sea, bendito sea el Señor por eso. Pero entonces, no implica que usted no pueda dar un poquito más en todo caso. Y especialmente incluso antes de entrar al seminario, nosotros tratábamos de ir a misa todos los días. Obviamente esto no es posible para todas las personas, esto no es una posibilidad para todo el mundo, pero para las personas que sí pueden hacerlo, es algo que también grandemente ayudará a crecer en nuestra fe, porque no solamente escuchamos las palabras, escuchamos la homilía, escuchamos como es, las oraciones de todos los días dentro de la misa como tal, y es algo que nos ayuda a nosotros a cimentar lo que nosotros tratamos de vivir día a día, porque al recibir la Eucaristía todos los días, recibimos esa gracia, recibimos ese poder, recibimos ese gran amor que Jesucristo nos da a través de su sacrificio en la cruz de nosotros, que es hecho vivo y representado nuevamente en cada misa que nosotros asistimos. Entonces, si nosotros sabemos la importancia de asistir a misa, si sabemos el poder de la Eucaristía, a nosotros recibir la Eucaristía dentro del domingo, imagínense qué tan poderoso todavía más va a ser el hecho de nosotros recibir la Eucaristía todos los días de nuestra vida. Obviamente, no quiero que piensen que si una vez que empiezan a asistir a misa, si es que algún día faltan algún día diario, pues enseguida es como que tengo que ir a confesión porque es pecado. No. La misa de precepto como tal es la misa de domingo, así que esa es la que nunca, nunca debe faltar. Pero como parte nuevamente de nuestro crecimiento, de nuestro perseverar en la fe, si tenemos la posibilidad, si tenemos la capacidad de asistir a misa todos los días, es algo que deberíamos intentar hacerlo. Porque nuevamente en nuestra fe siempre estamos creciendo, en nuestra fe siempre debemos estar buscando qué más podemos dar y ofrecerle al Señor. Y con esto justamente otro punto también importante. Al yo hacer esa práctica constante de asistir a misa todos los días, es algo que me va a ayudar a mí incluso también en mi vida personal, porque si yo sé
que estoy asistiendo a misa todos los días, si yo quiero asistir a misa todos los días, yo quiero recibir a Cristo todos los días, entonces eso automáticamente me va a llevar a mí a actuar de una manera diferente, a comportarme de una manera diferente, a hablar de una manera diferente, porque yo quiero vivir en gracia. Entonces, cada vez que yo sé que voy a hacer algo que tal vez sea un poquito pecaminoso, sea un poquito que cause problemas a mi espíritu, a mi alma, porque estoy haciendo cosas que tal vez no me convienen, enseguida voy a pensar, porque yo mañana tengo misa, yo mañana voy a ir a la iglesia, yo mañana quiero recibir a Cristo, entonces eso también va a ser una motivación que nos damos nosotros mismos, decir, bueno, pues yo quiero recibir la Eucaristía mañana, entonces cualquier cosita que tenía medio pensado, que sabía que podía ser, que iba a resultar como algo medio pecaminoso, hablar mal de otra persona, o irme de chisme, o hacer cosas que tal vez incluso sean más grandes, pues yo automáticamente voy a poder como que alar las riendas un poquito, decir, no, yo mañana voy a ir a misa, yo mañana quiero recibir la Eucaristía, yo mañana quiero estar con Cristo en mi ser, en mi cuerpo, en mi alma, recibir su sangre, alma, cuerpo y divinidad. Entonces, eso me va a ayudar a mí también a controlarme en las cosas que hago, a medirme en las cosas que hago, a ver qué es lo que converso, qué es lo que no converso, qué es lo que digo, qué es lo que no digo, qué es lo que hago, dónde voy, dónde no voy, porque pues nuevamente ese deseo de constantemente recibir a Cristo me va a ayudar sobre todo a tratar de enmendar poco a poco mi vida. Pero más bien el ir a misa todos los días nos mantiene responsables, nos mantiene constantes con esa alerta de que mañana recibo al Señor, entonces tengo que estar en gracia, tengo que estar limpio, tengo que estar puro, lo más que pueda para que así el Señor pueda entrar en mí, pues y yo tener esa relación tan fuerte con mi Señor. La misa, la Eucaristía, siempre tiene que ser lo principal que exista en nuestra vida como católicos. La segunda, obviamente cae por su propio peso, es la oración. La oración siempre tiene que ser constante de cada uno de nosotros. Y yo sé, por experiencia propia mismo, que muchas veces, cuando se trata de oración, muchos de nosotros, aparte de leer el Evangelio, que leemos todos los días, o en el Luz y Vida, o lo que sea, muchas veces, aparte de eso, no hacemos absolutamente nada más. Y cuando se trata de oración, venimos a estas reuniones y ahí es donde hacemos o el rosario, o ahí es donde leemos el Evangelio de una manera más detenida. Pero aparte de eso, nuevamente, aparte de leer los folletitos con el Evangelio, no hacemos absolutamente nada más. Pero la oración de la mano con la Eucaristía es algo también que tiene que ser uno de los cimientos sumamente grandes, uno de los pilares grandes de nuestra fe, de nuestro caminar con Cristo. Y la cosa es que nosotros tenemos que recordar que todos los santos, todos los santos siempre han hablado de la importancia de hacer una hora santa todos los días. Y obviamente nosotros no siempre tenemos la disposición de tener una capilla, de tener una iglesia cerca de nosotros. Eso no significa que uno no pueda hacer una hora santa solo en casa. No necesitamos hacer necesariamente estar al frente de la Eucaristía para hacer una hora santa. Yo dentro de mi casa, dentro de lo que hago, yo puedo todavía tomarme un tiempo, tomarme una hora, lo que sea, para estar en oración, para estar en un momento de comunión con Dios. Nuevamente, lo importante es comunicarme con Dios, hablar con Dios, conversar con Dios. Porque la oración, como siempre lo hemos mencionado, es nuestra comunicación principalmente con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, busquemos también la manera de, dentro de nuestros hogares, según nuestro horario, lo que sea, buscar un tiempo para tener una hora santa, para tener un momento de oración donde sea simplemente yo y Jesús. Y nuevamente, si podemos ir a la iglesia, si podemos estar al frente del Santísimo, bienvenido sea, claro que sí, háganlo cada vez que se pueda. Pero si no, nuevamente, en nuestros cuartos, en nuestra sala, tener esos momentos de intimidad, de conciencia de que el Señor está conmigo y quiere estar también en mi corazón y en mi vida y darle ese momento también de relación al Señor, de hablar con el Señor, para así también calmar un poco mi alma, para así también calmar un poco cualquier cosa que esté sucediendo en mi vida y alejarme de las distracciones del mundo. Es una de las razones por las cuales ir a la iglesia es como que lo ideal, es lo primordial que podemos hacer. El tercer consejito, la confesión. La confesión, la confesión, la confesión. Varias veces cuando cuando yo estaba más activo obviamente en el movimiento, siempre cuando hablamos de la confesión, sabía que todo el mundo se venía a confesar el día antes de que empecemos el retiro. Y aparte de eso, usualmente la gente no se confiesa. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, puede que se sepa. Una vez le preguntamos a una persona sobre la confesión y él decía, ¿pero qué voy a confesar? Si yo pecados no tengo, si yo no he hecho de aquí, si yo no he hecho de acá, si no tengo realmente nada que decir, nada que contar, que estoy aquí, que estoy acá.
Pero entonces ahí es donde tenemos que hacer verdaderamente un examen de conciencia para ver, obviamente, todas las cosas que hacemos mal diariamente, cada minuto, cada hora, los pensamientos malos que tenemos, las palabras malas que tenemos, las palabras soeces que decimos a veces, las palabras en contra de otra persona, las críticas que damos, el orgullo que a veces sentimos, la pereza que a veces, que a veces nos mata y evita que hagamos las cosas que tenemos que hacer, las reñidas que tenemos a veces con nuestros esposos, con nuestros hijos, lo que sea, la manera en cómo nosotros tantas veces le fallamos al Señor, porque no somos expresión de su amor, del amor que Él primeramente nos da a nosotros. Pero obviamente, como siempre decimos, como no matamos, no robamos dinero, no hacemos tantas cosas, pues realmente pensamos que no tenemos pecados. Pero si nos damos cuenta, si examinamos los mandamientos, sabemos y nos damos cuenta que pecamos tantas veces a lo largo del día. Y la cosa no es solamente el hecho de que no pensemos que pecamos, sino más bien el hecho de que muchas veces nos acostumbramos a nuestros pecados, que eso es un peligro sumamente grande también, porque a veces hacemos las cosas tan repetidamente, hacemos las cosas de una manera tan casual, como nuevamente, el a veces criticar, el entrar en chismes, el hablar mal de otras personas, el a veces incluso robarme cositas de mi trabajo, porque simplemente estaba mal parado, lo que sea, y me lo cogí, no dije nada y me lo llevé. Entonces son cosas que nuevamente han sido tan parte de nuestra vida que perdemos el sentido del pecado, perdemos el sentido de que eso que dije, eso que hice, eso que tomé, está mal. Y no es algo que debo hacer, porque obviamente le daño la reputación a una persona, hablo mal a otra persona, estoy desprestigiando a otra persona, estoy tomando algo que no es mío, estoy dañando mi cuerpo, mi alma también al hacer todas estas cosas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que las cosas que hacemos, las cosas que decimos, especialmente creo yo, más que nada en las palabras, justamente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos muchas veces también de otras personas. Es algo sumamente común para nosotros el estar hablando mal de otras personas y muchas veces no nos ponemos en ese plan de hablar mal de otras personas y lo hacemos de una manera nuevamente tan campante que no nos damos cuenta que verdaderamente estamos hablando atrocidades de otras personas. Y no se nos para el momento en la cabeza decir, estoy hablando mal, estoy dañando la reputación, estoy desprestigiando a otra persona, estoy haciendo quedar mal a otra persona que tal vez ni siquiera está aquí para defenderse, ni siquiera está aquí para justificarse. Y nuevamente, se ha vuelto algo tan común que no vemos verdaderamente el daño que estamos causando. No solamente a nosotros mismos, porque estamos pecando, sino también la manera en cómo estamos dañando la imagen de esa persona ante otros que están escuchando cualquier cosa que yo estoy diciendo. Y muchas veces, nuevamente, nos enfrascamos en que son críticas constructivas y es que es verdad, que esa persona es vaga, esa persona no hace esto aquí, no hace esto acá. Entonces, nuevamente, por tratar de supuestamente ayudar, entre comillas, nos gastamos diciendo toda clase de cosas de otras personas y nos tenemos que dar cuenta pues que estamos obrando mal, que estamos faltando respeto, que estamos no viendo a las personas de la manera como Jesús las está viendo. Hay personas que tienen el hábito de ir a confesión todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y eso no es algo, no es demasiado. Eso no es algo, muchos santos incluso dicen, que sea un buen hábito el hecho de que yo me pueda confesar todas las semanas. Pero más bien eso nos mantiene también alerta, nos mantiene responsables, nos mantiene conscientes de que, especialmente si voy a tener este hábito de ir a confesión todas las semanas, pues entonces también me voy a tratar de controlarme, voy a tratar de ser consciente de lo que hago, de lo que no hago, dónde voy, dónde no voy, lo que digo, qué no digo, para que así, si es que tengo que ir a confesión verdaderamente, pues no voy a estar diciendo lo mismo constantemente, sino que más bien poco a poco el Señor vaya limando todas esas asperezas que tengo en el alma, todos esos hábitos que constantemente estoy haciendo y me voy a poder controlar más y voy a poder santificarme un poquito más, buscar un poquito más esa santidad a la que todos somos llamados. Cuarto consejito, la lectura. Y eso es algo que nosotros los hispanos hacemos muy poco. Aparte del Evangelio, aparte de las charlas de retiro, o de la sección de chismes, o de lo que sea, del periódico, lo que sea, somos personas que generalmente no leemos. Y es importante también que nosotros aprendamos a leer.
la vida de los santos, como siempre decimos, son tan bellas, pero no solamente la vida de los santos, hay muchos santos, muchas personas santas, incluso tal vez que no hayan sido reconocidos todavía como santos, que tienen tantos escritos, que tienen tantos libros, que tienen tanta belleza escrita sobre Dios, sobre la Virgen, sobre la vida espiritual, sobre cómo llevar una vida espiritual, sobre cómo vivir. Entonces, hay un océano de belleza que nos estamos perdiendo porque muchas veces no leemos, porque muchas veces no tenemos la capacidad de instruirnos a base de la lectura espiritual. Y incluso cuando yo estaba en el seminario, todos los sacerdotes nos decían, tienes que enriquecer tu vida espiritual con la lectura, no solamente la vida de los santos, sino lo que muchos de los otros santos han escrito. Y muchas veces cuando yo he tenido que dar charlas, a veces en los retiros, a veces en el retiro de dirigentes o presidentes que hubo el año pasado, el anterior pasado, no me acuerdo, yo siempre utilizo frases de algún santo, frases de algún escritor espiritual o lo que sea, porque son verdaderamente joyas que nos ayudan a nosotros tanto, tanto, tanto a reflexionar sobre cómo estamos viviendo, sobre cómo vivir nuestra fe. Y muchas veces nosotros sabemos que, especialmente para dar charlas o lo que sea, no tenemos tal vez esa facilidad de palabras, no tenemos esa visión de cómo tal vez expresar ciertas cosas. Y muchos santos, muchas personas que han escrito libros espirituales tienen esa facilidad porque obviamente tal vez tienen una espiritualidad mucho más alta que la nuestra. Entonces tienen una manera de escribir las cosas, de explicar las cosas, de explicar la fe de una manera tan bella, de una manera tan, tan sutil y tan, tan humana, que verdaderamente nos cambia la vida, que verdaderamente nos abre los ojos ante la belleza del misterio también de Dios. Entonces, nuevamente, la oración, como en nuestro rosario, nuestro librito, lo que sea, que hacemos, al que leemos siempre al frente del Santísimo, es sumamente importante y nos enriquece también bastante. Pero también nos estamos cegando a, nuevamente, un mar tan, tan grande de tantas bendiciones, de tantas gracias, a través de los escritos de muchísimos, muchísimos escritores santos y espirituales, de los cuales nosotros podemos enriquecer también en nuestra vida. Somos personas, nuevamente, como les decía anteriormente, tan acostumbradas muchas veces al pecado, tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, que el pensar de una manera diferente nos cuesta bastante, o tratar de como que recambiar los cables en nuestra mente para hacer las cosas de una manera diferente nos cuesta muchísimo. Leyendo lo que otras personas han dicho y cómo ellos han vivido también su vida, nos ayuda también bastante a poder controlar nuevamente esas cosas a las que nosotros estamos constantemente cayendo, sino que más bien de esa manera podemos abrirnos nuevamente nuestro corazón a una manera diferente de existir, una manera tal vez más santa de existir. Tal vez si es que te vivía pensando de una manera diferente o de una manera específica con respecto a la fe. Muchos de estos escritores espirituales han abierto las escrituras, incluso el mensaje de Jesús, de una manera tan bella, pues que me da algo diferente también para pensar, para meditar, para orar también con respecto a eso. Así que la escritura, los libros espirituales también son sumamente buenos para que nosotros podamos seguir perseverando en la fe y sigamos alimentándonos también en los caminos del Señor. El quinto y último consejo que les voy a dar es el rodearse de gente santa. Eso es también algo sumamente imprescindible para nosotros como personas que estamos tratando de seguir a Cristo. Y eso también creo que yo de los 5 consejos, tal vez el que sea más difícil, porque conocemos a muchísima gente que no son santos, muchísima gente que no quieren ser santos, muchísima gente que ni siquiera quieren acercarse a Dios en lo más mínimo. Y tal vez muchas veces son personas que nosotros consideramos amigos, consideramos amigas, consideramos parte de nuestra vida, pero no nos damos cuenta que más bien cuando estamos con estas personas, esas personas son las que nos incitan al pecado. Esas personas son las que constantemente nos hablan de tal manera que nos llevan a nosotros también a hablar de esa misma manera. Son estas personas los que nos llevan a utilizar malas palabras, las personas que nos llevan a desprestigiar a otras personas, a morbosear a otras personas, a entrarnos en los chismes, en las habladurías, en las cosas, en los actos que son constantemente malos, que nos llevan constantemente a pecar. Y entonces, si nosotros, como dice el dicho, el que con lobos se junta, aullar aprende. Y lo mismo nos sucede también a nosotros. Cuando nosotros también nos dejamos llevar por la influencia de las personas que nuevamente son nuestros amigos, son nuestras personas que están constantemente al lado de nosotros.
y no nos damos cuenta nuevamente también porque se ha vuelto algo tan común, es una persona que está tan allegada a nosotros que sin darnos cuenta también nos volvemos nosotros, incluso aunque sea un momento pequeñito, aunque sea unas cuantas horas o lo que sea que estamos con ellos, sin darnos cuenta, nos ponemos a comportarnos como ellos, nos ponemos a actuar también como ellos, nos ponemos a hablar como ellos, escuchamos la música que ellos escuchan, y entonces todo se vuelve un caos porque todo empieza a girar, girar, girar y empezamos nuevamente a caer constantemente en vicios que constantemente caíamos. Entonces, el buscar una manera de rodearme de personas santas, de personas que tengan los mismos ideales que yo tengo, de personas que quieran santificarse de la misma manera que yo quiero santificarme, es sumamente también importante. Y claro, obviamente podemos tratar de mantener todavía esas relaciones que tal vez puedan ser un poco dañinas o tóxicas para nosotros, pero tratar de llenar nuestro tiempo con personas que yo sé que van a aportar a mi vida espiritual, que me van a ayudar a crecer en santidad, que me van a ayudar a siempre nuevamente ser responsable en cuanto a mi fe. Son personas que me van a constantemente recordarme que yo soy una persona que está tratando de seguir a Cristo, que soy una persona que está tratando de vivir el Evangelio. Y si me junto constantemente con personas que se dicen tal vez ser ateas, que personas que no vayan a la iglesia, que personas que no tienen los mismos morales o la misma integridad que yo tengo, va a ser que también yo constantemente, más que sea por un momento, pierda nuevamente esa visión de Cristo. Entonces es importante rodearme de personas santas, rodearme de personas que me ayuden a crecer también en mi fe y que también estén buscando esa santidad para que así en esos momentos de debilidad, en esos momentos en que yo tal vez sienta que no puedo más, pues acudir a esas personas por un consejo, por una palabra, por lo que sea que me pueda ayudar nuevamente a levantarme, a tener nuevamente el espíritu lleno de la gracia de Dios, porque pues sé que estoy pasando por un momento de debilidad, estoy decayendo en este momento, pues entonces sé que puedo contar con esta persona, que llamando a esta persona, que mandándole un mensaje de texto, que buscándola de alguna manera, esta persona sé que me va a ayudar, sé que me va a ayudar a levantar el ánimo, sé que me va a nuevamente a reorientar, a no perder mi mirada o no apartar mi mirada de Cristo, sino que más bien va a ser esa persona que yo necesito que sea mi apoyo y no que más bien me va a decir, deja esa iglesia, deja esa iglesia, deja esa iglesia. Porque nuevamente en esos momentos en que nos entra la debilidad y nos entra enseguida la duda, los amigos que vienen a buscarnos para que dejemos la iglesia, para que dejemos nuestro estilo de vida, para que dejemos nuestra fe, van a venir corriendo hacia nosotros. Pero ahí nuevamente es donde nosotros tenemos que buscar rodearnos de gente santa, buscar a gente que nos mantenga fijos en nuestro compromiso, en nuestra fe, sobre todo en nuestra búsqueda de esa santidad y de esa relación más cercana con nuestro Señor Jesucristo.